¿Cuál es MMJ? No, para, ya está. De aquí presentamos. ¿Qué es? No voy a hacer es apagar el volumen. A ver si alguien puede hablar de lo que están en línea. Bueno, alguien en línea nos... Hola, hola, Sonia. Ah, perfecto, ahí te estoy. Ven bien la presentación, ¿verdad? Sí se ve la presentación. Bueno, ya está la cámara. Está bueno. Pues entonces tú ayúdame a cambiar ahí. ¿Y cómo le hacemos acá? No, ¿qué quieres hacer ahí? Y presentarles, porque no van a ver chiquititos. Se necesitan poner un... O sea, sácate el pinchecito de ahí abajo. ¿Qué cosa? En tu cuadradito abajo a la izquierda. Hay un pinche. Cosito blanco. Cosito blanco. ¿Para qué no? Para que me quería ir a la pantalla completa y esto lo vemos ahí, ¿te parece? ¿Qué cosa? Para que esto se vea la última. Profe, no, lo voy a ver grande aquí. Ahí está. profe, ¿me escucha? Ahí está, y tú nada más ayúdame a cambiarles ahí en la compu. Lo que Sí. quería era... igual acá los escuchamos. Claro, cuando tengan preguntas, por favor, hablen. ¿Cómo le había hecho la cosa? Iniciar presentación. Bueno. Listo, bueno, hoy digamos que es la última clase de las cuestiones que vamos a ver sobre biología, sobre esta nueva biología. Y a partir de la próxima clase es otra vez la unidad 1 que trata de una reflexión acerca de dónde estamos parados. ¿Cómo? No se pasa la presentación. No, por eso, pero tú tienes que pasarlo de manera diferente. O sea, ¿sí? Sí. Bueno, pero la verdad es que estas dos clases que nos quedan sobre la biología a mí me entusiasman mucho, porque cuando yo aprendí esto, digamos, que nos lo legó, ya lo voy a presentar al mismo actor. Cuando él nos transmitió esto, la verdad es que cambia muchísimo la forma como vemos la vida. Mucho. ¿Sí? De hecho, podemos empezar a reconocer cosas como esto, que estaba en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, las nociones de las analogías, de cómo ocurre abajo, ocurre arriba. De hecho, ¿se acuerdan? De hecho, yo les agradezco mucho lo que ha pasado con nosotros como grupo, pues, ¿no? Y recuerdo que ustedes me hicieron ver que esto que yo manejé durante muchos años, que es las teorías del ensamble neuronal en neurociencias, en realidad también se aplican para lo que se forma en grupos humanos en relación a diferentes tópicos, ¿no? Cómo nos agrupamos porque nos interesa algún tema, etc. Lo interesante es que justamente como lo van a ver, esto ocurre a diferentes niveles. Impresionante, ¿sí? Y de hecho, como dicen en México, para muestra falta un botón. Esta es una imagen del sistema nervioso, ¿sí? Y esta es la imagen que se obtiene de la materia oscura.
en el universo. No sé si es sorprendente la semejanza, son como redes que tienen nodos, ¿sí? Es impresionante, esto se tomó con un telescopio, ¿sí? Con un sistema que permite capturar como imagen la materia oscura. Y en este caso es una imagen tomada con fluorescencia de tejido del sistema nervioso, ¿sí? Y estas ideas de cómo es arriba y es abajo es algo que estaba presente en los olmecas, que es probablemente una de las culturas más antiguas que hay en Mesoamérica, pero también estaba presente en los incas, ¿sí? Ellos partían de la idea de entender las cosas a través de las anatomías, ¿sí? Y es curioso cómo hemos perdido eso, perdimos eso a través, digamos, del desarrollo de la ciencia en los últimos años. Hoy vamos a hablar justamente de la importancia del agua y antes de empezar con detalles que van a ser un poco, digamos, más puntuales acerca de lo que podemos ver en la estructura del agua, hay que acordarnos cómo funcionan los ciclos del agua que están, digamos, el agua está presente en un montón de sitios que a veces incluso algunos no los vemos. Cuando hablamos de napas, hablamos justamente como de ríos subterráneos, ¿sí? El agua está presente por un montón de lados. Cuando nosotros contaminamos agua, ¿sí? No la contaminamos en un lugarcito donde dejamos ahí el enchastre, ¿no? Sino que eso permea, ¿sí? Está permeando a otros lugares. De hecho, por eso, digamos, esa es la parte grave de lo que veíamos, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la primera clase de los límites planetarios, que decíamos que el primer límite planetario que hemos traspasado ha sido los ciclos de fosfato. ¿Sí? Y eso lo que da lugar es a lo que ven en el dique San Roque, y que ahora está pasando también en el dique Los Molinos. Y eso han pasado por, digamos, por ahí, Carlos Paz, que de repente se ve todo verde y huele mal. Bueno, eso se llama eutrofización, ¿sí? Eutrofización es un proceso en el cual se llena de nutrientes el agua y entonces lo que predomina son bacterias que comen esos nutrientes, que son principalmente fosfato y nitrógeno, ¿sí? Entonces esas bacterias van a alimentar algas que viven de esas bacterias, ¿sí? Por eso se ve todo verde. De hecho, eso verde se puede ver desde los satélites, ¿sí? Pero entender que estos son ciclos, que todo el tiempo el agua se está moviendo, es importantísimo también, ¿sí? El agua se mueve constantemente, sobre todo y se mueve más ágilmente cuando está en forma líquida, ¿sí? Cuando está en forma sólida, tiende a estacionarse, pero no está quieta completamente, eso es algo importante, ¿sí? Cuando ustedes ven los Andes, por ejemplo, cuando atraviesan los Andes, generalmente los ven llenos de nieve, ¿sí? Esa nieve se está moviendo muy así, ¿sí? A veces cuando hay una avalancha van a poner de sopetón, ¿no? Pero todo el tiempo el agua se está moviendo y se mueve más ágilmente cuando está en forma líquida, ¿sí? Y se mete por todos lados. De hecho, cuando ustedes ven, digamos, los territorios o las regiones territoriales, no nada más hay agua en forma de ríos, sino hay agua en forma de ríos subterráneos, de todo lo que permea dentro del agua. De hecho, es muy interesante el tema porque hay una relación importantísima entre el agua y la tierra, ¿sí? Que es constante, ¿sí? Y esa relación entre el agua y la tierra es fundamental como el origen de la vida, ¿sí? Vamos a ahondar más en este tema. El agua está presente en grandes cuerpos de agua como los océanos, lagos, ríos, que los podemos ver, y está presente subterráneamente y se evapora, ¿sí? Cuando se evapora en forma de gas, ¿sí? Y de hecho es curioso porque las nubes, si bien es agua en forma de gas, ¿sí? Está en un estado medio intermedio, ¿sí? Donde tiende a estar entre gas y una especie como de plasma, ¿sí? Esos estados intermedios, de hecho, vamos a ver cómo se repiten en la vida, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más, ¿sí?
Bueno, y estas son las gentes que han contribuido de manera muy importante a lo que hoy entendemos del papel del agua en la vida, ¿sí? Y de hecho, yo quiero decir que esta clase la debería estar dando Luis. El año pasado todavía pudo darnos, pero bueno, este año falleció, la verdad fue un bajón tremendo. Pero él, digamos, es el responsable de que hoy en día en Córdoba muchos de los investigadores que fuimos sus amigos y tal, estemos integrando justamente el tema de la estructura del agua en la explicación de la biología. Él se inspiró, en realidad, la historia de Luis es interesante porque él dice que era muy renuente a entender, digamos, la vida a partir justamente de estas nociones de la estructura del agua. Y hubo un uruguayo, bueno, hay un uruguayo que, ¿cómo se llama? Bueno, un amigo de él, que le presentó todo el trabajo de Gilbert Link. Y cuando Luis lo empezó a revisar, como él es biofísico, se dio cuenta que Gilbert Link tenía razón, porque él llega a las conclusiones del papel que tiene el agua en la celda a través de cálculos biofísicos, ¿sí? Y es muy interesante porque él básicamente dice, a ver, esto es la bomba sodio-potasio, es lo primero que él piensa, esto es la bomba sodio-potasio, y seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, ¿no? Que es justamente la bomba con la cual se saca el potasio después de saca sodio y entra potasio, ¿no? Saca sodio y entra potasio. Yo soy disléxico, entonces cuidado conmigo, pero bueno, saca sodio y entra potasio. Sí, es lo que hace, como que restablece el equilibrio iónico de la celda. Cuando él dice, bueno, a ver cómo funciona la bomba de sodio y potasio, vamos a ver cuánto sodio puede sacar una bomba, cuánto potasio puede meter, y vamos a ver cuánto sodio debería haber en la celda, y si puede, digamos, lidiar con eso. Y sus cálculos básicamente le dicen que toda la membrana celular debería estar llena de bombas sodio-potasio para que pudiera hacer la función. Lo cual es ridículo, ¿sí? Y entonces él dice, la bomba sodio-potasio no debe de ser la responsable de hacer ese intercambio, ¿sí? Y entonces él se da cuenta que la teoría protocolar que se hizo cuando nació la biología celular, planteaba justamente que la identidad de la célula no estaba en los genes, porque no se conocían, ¿sí? Sino estaba justamente en todo el protoplasma celular. Dice, el tema es que esa teoría se desechó cuando se encontraron, digamos, por ejemplo, los genes y tal, y se perdió la idea de que el protoplasma per se pudiera tener identidad. Y es lo que dice, a mí se me hace que sí, hay una identidad que está ahí presente en el protoplasma, que justamente, ¿se acuerdan que hablábamos de Niblen, de esta noción del gradiente de protones? ¿Sí? Justamente cuando tú tienes un protoplasma que tiene una identidad diferente de lo que hay afuera, ¿sí? Entonces este protoplasma tiende a tener la capacidad justamente de intercambiar iones, y tener iones diferentes, en concentraciones diferentes en el protoplasma que aquí afuera de la célula. Podemos, para que no se hagan muchas bolas con el tema del protoplasma, que sé que es un concepto viejo, el citoplasma que hoy en día nosotros caracterizamos, ¿sí? Tendría también identidad que le permite justamente, al preservar las características de las concentraciones iónicas que tiene, diferente del interior de la célula. Yo soy diferente porque tengo diferente carga iónica. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a ver, digamos, el trabajo de Gerald Paul. Entonces, profe, ¿se acepta la teoría del determinismo? Claro, la acepta Gilbert Link y Luis Bagatoli y todos sus amigos, pero no en general, sí. Bueno, no es una teoría que hoy esté en boga en biología. Yo pienso, mi pensamiento, y eso te lo transmito así con toda honestidad, yo pienso que eso se va a ir retomando de a poco conforme se vaya iniciando una revolución en biología que está pasando aquí. Justamente el empezar a ver las cosas de una manera distinta, ¿sí? Nos va a llevar a tener nociones diferentes de la biología. Ya lo vamos a ir viendo con detalle. Bueno, Gerald Pollack, ya les voy a hablar de su trabajo. Max Henry, que es uno que acabo de conocer, de hecho curioso, porque
me lo presentó mi papá después de que estuvimos dialogando, lo encontró. Yo no lo había visto, pero el trabajo de Marshall también es impresionante porque de hecho dice una cosa muy interesante, dice, hay dos cosas en la ciencia que no entendemos bien, una es la conciencia y la otra es el agua. Dice, no es raro que no entendamos las dos cosas porque probablemente están vinculadas. Ya les explico. Luego, Luc Montagnier, él se ganó el premio Nobel de Medicina por ser el que describió por primera vez el virus del VIH. ¿Sí? Y de hecho, la historia de Luc Montagnier es re interesante. Les habla mucho de cómo pasan las cosas en la ciencia y la dinámica humana. ¿Sí? Él tenía, creo que se llamaba HRV1, una cosa así, el virus que él caracterizó. Y después ese virus llegó al laboratorio de Gallup, en el NIH, en Estados Unidos. ¿Sí? Y ese virus eventualmente Gallup lo relacionó con el VIH, pero había sido caracterizado originalmente en el laboratorio de Luc y no le estaba dando ni quinto de reconocimiento. Entonces se hizo incluso una nota diplomática en donde los franceses se quejaron con los americanos y al final, por esa nota diplomática, Luc recibió el premio Nobel junto con Gallup, pero ya se lo habían plagiado, ¿viste? Bueno, esa es la historia. De hecho, Luc contribuye a todas las nociones de estructura del agua actualmente, reivindicando el trabajo de Jacques Ben-Veniste. Y Jacques Ben-Veniste, ya les voy a contar la historia en más detalle, pero Jacques Ben-Veniste básicamente transmitió la idea de que el agua podía contener información. Eso es re importante en términos conceptuales, porque si el agua puede contener información, si funciona como una especie de disco duro de USB, eso implicaría que no nada más los genes son los que tienen la información de la vida, sino en el agua está contenida esa información. Y eso es justamente lo que hizo en los últimos años de su vida Luc Montagnier, que de hecho murió este año. Sí, en circunstancias medio extrañas. Pero bueno, claro, no se sabe la historia, eso es muy reciente de esto. De hecho, murió hace poco, él estaba re en contra del sistema de salud que en Francia está controlado por los africanos, ¿sí? Y entonces él se había metido en muchas broncas por andar diciendo estas cosas de que el agua tiene memoria y tal, pero como ya era un premio Nobel, no lo podían tocar, ¿sí? Y sí, todavía tuvo una conferencia, creo que fue en Noruega, una cosa así. A principios de año estaba perfecto, el hombre subía y bajaba las escaleras como si nada y tal. Y de repente, unos meses después, lo metieron a un hospital americano y ahí murió. Entonces les dicen que es raro, pues no, él no hubiera aceptado ir a un hospital, digamos, controlado por los americanos allí en Francia, porque estaba como ideológicamente en contra de eso, pero bueno, así murió. Nadie ha descrito claramente la causa de muerte, ¿sí? Capaz que no diga bien si vos. Pero me pasa. Está queriendo decir que hay una semejanza entre el agua, el citoplasma y la materia oscura. Uy, la materia oscura, wow. Mira, cuando yo le planteé exactamente la misma pregunta a Luis cuando recién me explicaba, y sí hay una analogía. La materia oscura sería como, digamos, el contenedor físico de toda la materia que podemos ver. ¿Sí? Y además es mucho más extensa en términos de volumen que ocupa en el universo que el volumen que ocupa la materia mundo, ¿no? Pero contiene información como el agua. Posiblemente, eso no lo sé. Eso no lo sé, no lo quiero decir, pero si no. Claro, no tengo certeza de que eso sea, pero a Luis le encantó la idea de esa analogía porque dice, claro, en la célula lo que es más abundante es el agua, ¿sí? Después están todas las proteínas, lípidos, qué sé yo. Pero justamente en esa agua tiene que tener características particulares que hagan propicia a la vida, ¿sí? Bueno, justamente de eso vamos a empezar a hablar. Vean, por ejemplo, de hecho, esta imagen me quise presentar porque cuando yo empecé a ver el agua con esta estructura, me imaginé cuando yo era chiquito y me gustaba jugar con el Lego. ¿Sí? No sé si ustedes conocieron el Lego. Son estas pececitas que, de hecho, es impresionantemente hermoso
digamos, lo estimulante de la creatividad que es el Lego. Porque justamente con unas piececitas tú puedes armar un montón de cosas, ¿no? Vean cómo justamente estas piececitas que son el agua, ¿sí? Pueden formar una variedad impresionante de estructuras disímiles, ¿sí? Eso quédenselo así como algo, como una semillita, pues, ¿no? Y piensen en todo lo que se puede formar. Ya vamos a hablar más de las diferentes estructuras, pero esa es la molécula del agua, ¿sí? Como se representa actualmente y como la representan los bioquímicos, ¿sí? Puede ser que algunos de los autores que comentaron recién han enfocado a través de instrumentos patrones en el agua. O sea, sí, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Más o menos. No probablemente como te lo estás imaginando, pero podemos llegar un poco allá cuando hablemos de margen. Pero ahí vas a ver, a lo largo de la clase vas a ver más o menos respondida parcialmente tu pregunta. Bueno, entonces esto es lo que decíamos, cerca del 80% de la célula es agua. Y sin embargo, cuando exprimes un tejido vivo, no obtienes 80% de jugo. Eso es cierto, ¿viste? O sea, si tú tienes un pedazo de carne, ¿sí? Que la carne tiene 80% de agua, si tú exprimes la hamburguesa, no te va a salir 80%. ¿Por qué? Porque hay un orden, ¿sí? En la estructura, ¿sí? Que lo hace estar más bien en una forma de gel. Y eso es lo que decía justamente Luis. De hecho, escogí esta foto de Luis porque aquí está atrás la ventanita, y esa ventanita atrás estaba más así. Entonces, claro, nos hicimos re amigos, luego él me echaba la bola y tocaba la ventanita cuando yo estaba trabajando y me asustaba, ¿viste? Pero la verdad es que fue muy lindo poder conocerlo y todo lo que nos legó Luis, ¿sí? Y esto fue aquí en el Instituto Ferrer. Entonces, bueno, justamente lo que él transmitió, entre otras cosas, es que en la célula, dentro de la célula, el agua no está de forma líquida, está en forma de una gelatina. Entonces, cuando ustedes parten una célula, no se les derrama el agua, sino queda ahí, ¿sí? Dice, este simple hecho demuestra que en la célula existe una fuerte cohesión, que es lo mismo que tiene la gelatina, ¿sí? Y todos los pedacitos que están dentro de la gelatina, qué sé yo, le ponen frutillas, arándano, lo que sea, todos quedan como parte de todo esto, ¿sí? Y aquí empezamos con las cosas así como revolucionarias. Dice, el adenosin trifosfato, que es el producto final del metabolismo de la célula, es en realidad un regulador de la estructura de las proteínas. Y esto es lo que dice Gilbert. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más de detalle de esto. Dice, en el estado sólido, las moléculas de agua tienen una interacción espacial más ordenada. De hecho, a ver, aquí me voy a detener porque esto tiene que ver con la experiencia común. ¿Les ha pasado que meten una botella de agua al congelador y se lo revientan? Sí. Bueno, claro, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿No se les hace curioso? El agua está líquida en una botella de agua. Cuando se congela, ¿qué le pasa en términos del espacio que ocupa? Claro, se expande, ¿no? Y esa expansión justamente es la que te rompe la botella. Pasa con el vidrio. ¿Perdón? Pasa con el vidrio. O sea, en realidad, digamos, si tú tienes una botella de vidrio en el congelador, freezer, ¿no? Lleno de agua, lo que hace es la expansión del agua es la que rompe el cristal, ¿sí? Pero el cristal en realidad no le está pasando gran cosa estando congelado, no cambia el cristal en forma sólida, ¿sí? El estado sigue siendo sólido del cristal, ¿sí me explico? No es una cosa del cristal por la que se rompe la botella, es una cosa del agua, que el agua ocupa más espacio. De hecho, pareciera contraintuitivo, ¿no es cierto? A ver, piensen, por ejemplo, en gas, en principio deberíamos de ocupar un espacio grandote, ¿no? En líquido un espacio menor, y en sólido un espacio menor, está más empaquetado, y no es cierto. No es así con el agua, y eso tiene que ver justamente con estos pedacitos de Lego, ¿sí? Cuando está, ya lo vamos a ver con más detalle en una imagen que tengo por ahí, pero cuando está en gaseoso, justamente el agua está como más libre. Cuando está líquido, está un poquito menos libre, un poco más ordenado. Y cuando está sólido, está completamente ordenado. De hecho, piensen, por ejemplo, cuando se forman los copos de nieve. ¿Han visto cómo
Es impresionante cómo adquiere una estructura que justamente tiene que ver con establecer un bonds, que son vínculos o links entre una molécula y otra, pero que tiene una estructura mucho más amplia del grupo, ¿sí? Por eso se rompe la botella, ¿sí? Porque el agua se expande en el espacio, ¿sí? Entonces, bueno, mientras que en el estado líquido las moléculas pueden estar más libres y fluyen ágilmente con la fuerza gravitacional, ¿sí? Esto es lo que dice el libro. Bueno, esto no es lo mismo que dice acá. La proximidad de un dipolo vecino también cambia la distribución de electrones. Esta parte es buenísima. Dice, la proximidad de un dipolo vecino, estamos hablando de los dipolos que se generan en la molécula de agua. Tú tienes una molécula de agua y tienes su vecino, ¿sí? Ahí tienes una distribución de electrones en uno y en otro, ¿sí? Dice, cambia la distribución de electrones en cada una de las moléculas, en las dos, ¿sí? Y como resultado se crea el momento de un dipolo inducido en ambos, ¿sí? Es decir, justamente esa interacción hace que los electrones tengan una dinámica de comportamiento que interactúa entre las dos moléculas. Claro, totalmente. ¿Sí? Si el positivo se junta con el negativo. Sí. Dice, por la polarización eléctrica mutua, ¿sí? También llamada inducción. Y este pequeño detallito, ven cómo se llama la hipótesis de asociación-inducción. Es lo que plantea Lee. Ese fenómeno de inducción básicamente nos dice que la interacción de dos moléculas se influyen una a la otra. Y esto regresamos, por eso les puse la diapositiva primera, esto de cómo es arriba es abajo. En la interacción que tenemos incluso como organismos, el uno con el otro, hay una influencia mutua. Lo mismo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Hacemos amigos y hay una influencia mutua, ¿sí? En el caso de las moléculas, justamente los electrones al interactuar entre una molécula y otra, generan una interacción mutua en donde una se influye a la otra, ¿sí? Eso se llama inducción, ¿sí? Ahora, el fenómeno de inducción, lo que dice Hilberlin, es que ocurre en todos los diferentes tipos de moléculas dentro de la célula. Esto es importantísimo, porque eso quiere decir que todo lo que está, digamos, interactuando, está interactuando uno con otra cosa. Es una como cadena de interacciones. ¿Sí? Y también les hace ser discretos ensambles cooperativos que funcionan coherentemente. Bueno, ahí cuando estaba, digamos, revisando esto, la verdad es que me emociona mucho pensar justamente que esta noción de grupos de moléculas tiene mucho que ver con lo que nosotros en neurociencias hemos hablado de grupos de neuronas trabajando como ensambles procesando información, que es lo que vimos en clase, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso lo que tenemos, ¿sí?, son grupos de moléculas cooperando, ¿sí?, para crear un sistema complejo. El sistema complejo básico es la célula, ¿sí? Pero depende justamente de la cooperación entre todas las moléculas que están ahí presentes. Y las más importantes o las más abundantes es el agua, ¿sí? Pero sobre todo aquí, digamos, una palabra que me parece que es fundamental, un concepto que es fundamental, es hablar de coherencia en el funcionamiento, ¿sí? Es exactamente lo mismo que David Bohm sugería, ¿sí?, como físico, que teníamos nosotros a nivel del funcionamiento de todo el organismo. Y decía él, para poder entender la salud, tenemos que entender el funcionamiento coherente. Como físico, decía eso. Se quedó ahí, qué sé yo, en el olvido, porque no era un médico, no sé. Pero fundamentalmente la idea, a lo largo de todo este curso, ha sido mostrarles que tenemos un montón de sistemas funcionando que influyen a la conducta y la cognición, definitivamente, pero que están vinculados con todo lo que somos biológicamente, ¿sí? Y cuando hablamos de salud, cuando hablemos de bienestar, tenemos que aprender a entender cómo funciona coherentemente todo el organismo, con sus emociones, sus cogniciones, toda su vida, ¿sí?, la interacción que tiene con eso.
Bueno, esto hace posible que un ensamble cambie de un estado en reposo a un estado activo. Esto es re bonito porque justamente lo que dice es que tenemos, digamos, ensambles de moléculas, ¿sí?, que van a poder estar en un estado de reposo, como tranquis, o un estado activo llevando a cabo una función. Y de hecho eso en biología lo pueden ver, hay un montón. Yo, por ejemplo, me copé mucho con las quinasas porque eran, digamos, moléculas asociadas con procesos de regulación transcripcional que regulaban la transcripción de genes y la producción de proteínas asociadas con la memoria, ¿sí? Y justamente hay quinasas así muy copadas, como la CAM quinasa 2, que está de un estado de reposo y luego puedes tener diferentes estados de actividad justamente dependiendo de la regulación que se hace con la fosforilación, ¿sí? Justamente a esto se le llama, estos que regulan la fosforilación se llaman absorbentes cardinales, ¿sí? Y el absorbente cardinal por excelencia es el ATP, el de nitrifosfato, ¿sí? Ahora, aquí, de hecho, Lin plantea algo que es muy importante para la vida, ¿sí? Y es, el ATP no es la energía de la célula. La energía debe estar por otro lado, eso es otra cosa. Aquí el ATP, ¿sí?, en realidad es un regulador justamente de esta estructura compleja que forman los ensambles moleculares, en donde cambian de estar en un estado pasivo a un estado activo, ¿sí? Entonces es un regulador de la actividad de estos grupos de moléculas, ¿sí? Y de hecho eso lo pueden ver descrito en biología, tal y como nos explican que ocurren los fenómenos de fosforilación, etcétera, ¿sí?, de proteínas. Entonces justamente cambia la actividad de ese grupo, ¿sí? Estar vivo significa que los componentes de la sustancia celular, el agua, las proteínas, las pequeñas moléculas y los iones están asociados en una relación espacial específica, ¿sí?, y en un estado de alta negatividad o una energía de alta negatividad y baja entropía. De hecho, esto tiene mucho que ver con lo que ya les había transmitido previamente que decía Schrödinger, ¿sí?, que decía, nosotros cuando pensamos en la vida tenemos que pensar en lo contrario del fenómeno de entropía, ¿sí?, en donde justamente lo que se tiende a generar es orden, ¿sí? Entonces debe haber una energía negentrópica, es lo que decía Schrödinger, ¿sí? No hemos, digamos, no lo entendemos, pero bueno, hay algo. ¿Hay una pregunta en línea? Profe, disculpe, ¿qué significaba entropía? ¿Te acuerdas que en las leyes de la termodinámica justamente está el tema de que en los procesos digamos, de gasto energético siempre hay una tendencia justamente a esto de la entropía, que es básicamente el desorden, ¿sí?, que creo que no es la manera más elocuente de ponerlo, pero en realidad los sistemas se vuelven, sí, desordenados, se disipan, ¿sí? Y hay disipación y desorden, hay disipación de energía y desorden, ¿sí? No sé si contesto bien la pregunta, creo que no lo entiendo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y luego está, dice, con esta hipótesis, de hecho esto es importante y esto tiene mucho que ver con lo que nos transmitía Luis, se pone en duda la relevancia funcional de la bomba de sodio de potasio, que es lo que ya les dije, pero incluso el papel de la membrana celular como una membrana impermeable a los iones. Esto sí es importantísimo comprenderlo, es decir, si se pone en duda la bomba de sodio de potasio, quiere decir que de alguna manera la célula, todo el citoplasma, ¿sí?, es capaz justamente de crear esta expulsión de los iones que están de más y que cambiarían la identidad de la célula si no lo hace así. O sea, cada vez que le entra sodio, se genera una actividad, bueno, tiene que sacarlo, si no, ya está, ya fue informativo, sácalo de aquí, ¿no? Pero lo saca toda la célula, ¿sí? Es como todo el citoplasma el responsable justamente de crear esa estabilidad, ¿sí? De hecho, Luis, que él trabajó mucho en lípidos y tiene un libro que se llama Es cuestión de grasas,
¿sí? Así se llama. Sí. Él pensaba que la membrana como tal, como nos la han descrito, no existe. ¿Sí? Lo que él pensaba es que en realidad existen, sí, estructuras lipídicas que tienen ciertas funciones de agregación de proteínas y tal, y que efectivamente las proteínas pueden tener función en términos de responder a las señales y tal, pero eso no debe desdeñar la capacidad de todo el citoplasma, todo el protoplasma, ¿sí? Que tiene justamente de preservar un estado estable con una concentración particular de iones, ¿sí? Donde la membrana no es impermeable, sino es justamente una membrana semipermeable, ¿sí? Bueno, finalmente, lo último que les quiero transmitir es que Lin, de hecho, cuando esto lo platicaba con Luis, Luis decía que sí, como que a él no le gustaba mucho la idea de las microcimas y los exosomas y todas esas cosas. Pensaba que, bueno, no sé. Sí, pensaba que me estaba yendo al carajo. Pero bueno, lo que decía Lin es que justamente la unidad básica de la vida son nanopartículas. Y él las calcula, él no las ve. Él con todo esto, digamos que, con toda la teoría de asociación e inducción, dice, bueno, debemos de tener unidades básicas de agua que puedan contener algo de lípidos y al menos alguna proteína. ¿Sí? Y eso, como unidad fundamental, explica la vida. ¿Sí? Y es lo que decía justamente, muy parecido a lo que hablábamos en clases pasadas, de que, de alguna manera, estas pequeñas unidades, digamos, de tamaño nano, ¿sí? Pueden agregarse y convertirse en un sistema más complejo, ¿sí? Tan complejo como una bacteria o una célula de cáncer, ¿sí? Bueno, ahora, esto tiene que ver con algo fundamental en términos de cómo concebimos a la célula. Estas son las imágenes típicas de cómo tendemos a concebir las células, ¿sí? Donde sí vemos como mucho espacio abierto, que generalmente es agua y la vemos un poco como agua líquida, ¿no? En donde lo que nosotros pensamos que, por ejemplo, salen células de un lugar y viajan a otro lugar en donde tienen su efecto, ¿no? Pero en realidad, cuando ustedes ven cómo se han reconstruido, estas son imágenes, reconstrucciones de imágenes de microscopía, tenemos una cosa que le llaman en inglés cellular crowding o empaquetamiento celular. ¿A qué se refiere? Es de que la célula está llena de cosas, ¿sí? Todo lo que hay en medio sí, efectivamente es agua, pero no hay esos espacios abiertos como los que nos transmiten esquemáticamente, ¿no? En realidad está todo empaquetado. Y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de inducción, de la teoría de asociación e inducción del líquido. Todas estas moléculas están interactuando unas con otras. Y el efecto que tiene algo aquí va a repercutir a cierta distancia de las moléculas que están aledañas a él. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, aquí empezamos a responder tu pregunta. Gerald Poder, ¿sí?, descubrió justamente el agua en contacto con un material, ¿sí?, con una superficie. En este caso puede ser una superficie metálica o algún otro mineral, ¿sí? Se genera una zona de exclusión, ¿sí? Esta zona de exclusión básicamente tiene agua en diferentes características que es, de hecho aquí se ve, ¿sí? Esta sería el agua dentro de la zona de exclusión y el agua, como se le dice, agua líquida. Ball water es el agua corriente, ¿sí? Curiosamente, por ejemplo, cuando aplican luz al agua, la zona de exclusión crece. ¿Bien? Básicamente lo que tenemos aquí son un agua con características estructurales diferentes del agua que está en el bowl. ¿Sí? Vean, por ejemplo, aquí cómo hay mucho más orden, ¿sí?, que acá.
¿sí? Lo que tienen aquí, digamos, en esta parte sería agua desordenada y aquí sería agua ordenada por el contacto con la superficie del material. De hecho, aquí me voy a detener y voy a explicarles un poco de lo que plantea Gerald Pollack. Gerald Pollack lo que sugiere es que esa zona de exclusión le da características estructurales al agua, dependiendo de las características del mineral. ¿Sí? Entonces, dependiendo del mineral, el mineral va a adquirir, pero le va a proveer una estructura particular al agua, y el agua se va a estructurar, digamos, a semejanza de ese mineral. ¿Sí? Una de las cosas que suele pasar, digamos, en la naturaleza, regresando a esto de los ciclos del agua, de cómo se mueve, es que cuando se está moviendo, ¿sí? En el agua que nosotros solemos tomar sin pensar en, digamos, en los últimos 15.000 años de evolución de la agricultura, era agua que venía de los ríos, ¿sí? Principalmente, ¿sí? En donde el agua de los ríos está en constante movimiento. De hecho, tiene una cosa que se llama vórtex. ¿Sí? En el vórtex de los ríos justamente se generan muchas zonas de exclusión al mismo tiempo. Está pegando con el mineral, está teniendo contacto. Entonces, el agua que tiene, digamos, acceso a través del agua que consumimos, agua dulce de los ríos, es agua que ha sido movilizada y que ha tenido mucho contacto con los minerales que hay en la. ¿Sí? De hecho, INTI dice que uno de los problemas que tenemos en la humanidad actualmente es que estamos desmineralizados. Yo la verdad no entendía muy bien qué se refiere, pero puede ser que nos falta información, y nos falta información que la naturaleza le provee al agua que contenemos. ¿Sí? Pero bueno, ese es un bolazo. Profe, ¿qué pasa cuando el agua, claro, va corriendo, va fluyendo, va cayendo, todo ese movimiento de subiones, le tiene que hacer algo al agua? Positivo o negativo. ¿Cómo otra vez? Todo lo que pasa con el agua, ¿no? Que va corriendo a través del río, y se va corriendo, y va teniendo golpes, por ahí cae, por ahí se encuentra con humedad, y todo eso, ¿qué hace? Positivamente. Todo eso le provee información al agua. Si empezamos a partir de una noción que ya lo vamos a tocar con más detalle, pero de la noción de que el agua puede contener información. A ver, piensen en lo siguiente: si Pollack está demostrando que justamente el agua está pegadita a una superficie, tiene una estructura, y él también ha visto que la estructura, digamos, de la zona de exclusión o las características de la zona de exclusión varía dependiendo de los minerales, ¿sí? Entonces tú lo que tienes es que parte de la información que tiene el mineral, que, a ver, aquí me voy a remitir un poco más atrás en cuestión de minerales, que creo que lo estaba platicando contigo el otro día, ¿no, Martín? Ayer. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si ustedes extraen algunos minerales, creo que es pirita, ¿no? Hay varias cosas que puedes extraer de la tierra, tienen una estructura tridimensional muy regular. Hay metales que se forman en forma de cubos, ¿sí? Otros en forma de rombos o cilindros, qué sé yo, es impresionante. ¿Sí? Y eso está en forma natural. Y la explicación de por qué ocurre eso es porque la estructura molecular del material, ¿sí?, da lugar justamente a que esa estructura se reproduzca una y otra vez, hasta hacer algo que grandote se ve con una figura geométrica regular. ¿Sí? Entonces, tú tienes estructuras geométricas en las moléculas, en los minerales, y eso se puede transferir al agua como información. ¿Le puedo preguntar, ¿sí? profe? Algo se transfiere porque genera una zona de exclusión. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes justamente en esa agua que se está moviendo, en los ríos, es un agua que tiene toda la información que contiene eso. ¿Sí? ¿Cómo? Más la contaminación, claro. ¿Se Sí. puede hacer una pregunta, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Se puede hacer una pregunta, digo? Claro, adelante, sí. Gracias. El gráfico del medio, ¿eso es agua ionizada? Porque dice menos, más. Lo que dice... Hay una... El que está Claro, o sea, cambian justamente la polaridad de las moléculas que están en la zona de exclusión, es lo que transmite ahí.
Por eso, en la zona de exclusión estarían, eso sería como, se lee como agua pesada y pues, podría ser como un agua. Sería como agua polarizada, sí. Sí. El agua que se usa en los motores, por ejemplo. Sí, básicamente lo que cambia es la polaridad, lo que dice Paul. Pero ¿es cierto? Mi pregunta, digamos, eso es el agua. O sea, lo que él está viendo en su laboratorio es eso. Es eso lo que describen sus papers, que justamente cambia la polaridad del agua que está en la zona de exclusión. Y eso se debe justamente a cómo se exponen las diferentes partes de la molécula del agua. ¿Sí? Pero digamos, ¿eso tiene que ver con lo del agua pesada y todo eso? ¿O nada que ver? Sí, lo del agua pesada es esto del deuterio, ¿no? No sé, o sea, sé que hay agua que está como más ionizada y menos ionizada, y que de hecho si la tomamos nos hace mal, que no se puede, que no es consumible, eso. Quería saber si eso tiene que ver con eso. Sí, la verdad, lo más honesto que te puedo decir es no sé, pero sé que, sí, sé que el deuterio es lo que le llaman el agua pesada y es agua como que, sí, como si tuviera algo de radioactividad, es lo que yo entiendo. Pero no, lo puedo revisar para el jueves. No, pero lo puedo revisar para el jueves porque es algo importante que me estás preguntando. No, yo para entender el segundo gráfico, digamos, o sea, cuál es para darle una utilidad, digamos, a eso para mí. Sí, el segundo gráfico lo que nos está diciendo, y es lo que te refieres a donde se ve la zona de exclusión y se ve la zona donde está el agua líquida. O sea, los tres gráficos mostrarían lo mismo, zona de exclusión respecto de una zona de no exclusión. Nada más que lo grafica distinto. En el primer caso son imágenes, ¿sí? Claro. Que obtiene directamente, no me acuerdo cómo, pero son imágenes que obtiene. Y en la otra es justamente un esquema donde lo que plantea es que cambia la polaridad de las moléculas de agua en la zona de exclusión. Claro, yo lo que entiendo de estas tres imágenes, que son tres imágenes que representan lo mismo, pero una es una imagen microscópica, la otra es un esquema. Un esquema y lo otro no sé cómo llamarlo. El otro también es un esquema, pero que busca representar cómo tendrías tu agua ordenada en comparación de agua desordenada. ¿Sí? Claro, y mi pregunta es, ¿qué sería en lo práctico, digamos, el agua desordenada y el agua ordenada? Por eso eso está bueno. El agua ordenada sería como agua pesada, por ejemplo, que yo la conozco así, digamos, como agua que se utiliza para los carburadores y esas cosas. Sí, el agua estructurada, digamos, qué fuerte, está buena tu pregunta. O sea, básicamente el agua estructurada tendría características, ¿sí? Que le permiten, sí, creo que ahí voy bien. Características que le permitirían funcionar así como grupos moleculares de los que estábamos hablando, de una manera más sencilla. O sea, es más propicio para que se formen estos ensambles moleculares, ¿sí? Mientras que en el agua desordenada, no, tendría que buscar justamente esas moleculitas de agua, buscar un orden, ya sea agrupándose con algunas otras proteínas, lípidos, qué sé yo, mientras que las aguas ya estructuradas están propicias para funcionar como ensambles moleculares. ¿Sí me explico? No, me perdí un poco más, pero bueno, Claro, a ver, escúchame, acuérdate que estábamos hablando de que una de las cosas que tiende a pasar, y es lo que transmite el link, es que nosotros tenemos ensambles moleculares que se organizan a través del fenómeno de asociación e inducción, ¿sí? de la interacción entre una molécula y otra, ¿sí? Y esos ensambles moleculares justamente, al ordenarse, ¿sí? Cumplen funciones importantes para la vida. ¿Ahí estamos bien? Sí. Bueno, justamente el agua ordenada tendería a ser más viable esa organización de grupos, mientras que el agua desordenada tiene que esperar a poder organizarse con grupos organizados, ¿sí? La analogía me hace pensar en, qué sé yo, cuando nosotros ya funcionamos como un equipo,
es más fácil integrar a otros miembros al equipo. Que si nosotros estamos solos, hacer un equipo de estar solitos, bueno, nos cuesta más trabajo. Si necesitamos algo que nos ordene. Y en el caso del agua, al menos lo que transmite Pollack es que lo que tiende a generar ese orden es la interacción con los minerales. También se podría decir que eso sería una coherencia, porque hay belleza, estará bien, digamos, Claro. el positivo. Claro, aquí tiene sistemas coherentes, totalmente. Y aquí no. Exacto. Exactamente. Hay desorden. Hay desorden, exacto. Y de hecho el desorden tiene que ver con la disipación, con el fenómeno entrópico, mientras que la vida tiene que ver con el orden. ¿Sí? Es lo que es muy interesante, que digamos, desde el punto de vista biofísico, la vida no se podría explicar, ¿sí? Porque hay orden, regularidad en lo que es el fenómeno. ¿Sí? Bueno. De aquí, de hecho, hace rato estaba pensando pasarme directamente al Mark Henry, pero se los voy a dar, no sé, al final. Pero bueno, la estructura del agua y su importancia en la biología. De hecho, este es un trabajo más o menos reciente de revisión que se recomiendo mucho. Afortunadamente está en inglés, pero nos habla de todas las cosas que son importantes en relación a la estructura del agua. ¿Sí? Dice, el agua forma un extraordinario rango de estructuras, ¿sí? La mayoría de ellas transitorias. De hecho, esto de que se formen estas estructuras es muy dinámico, es altamente dinámico. De hecho, una de las discusiones que teníamos con Luis es que hay, digamos, el pensamiento de que nosotros podemos crear agua con una estructura más propicia para la vida, ¿no? Como reestructurar el agua, o esto que le llaman el agua revitalizada. Y Luis tenía la impresión de que esto, si bien ocurre el fenómeno de la zona de expulsión, y eso está demostrado, él lo que decía es que esto debe ser muy transitorio, que una vez que lo sacas el agua de interacción con el mineral, tiende muy rápidamente a perder esa estructura. Ahora, justamente lo que vamos a ver al final, que es Mark Henry, él tiene una explicación un poco alejada de la realidad tangible, pero muy buena, porque básicamente utiliza las ecuaciones de Maxwell, que es el que describe el electromagnetismo, para explicar justamente que este universo que nosotros vemos en 3 o 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una temporal, en realidad es un universo... Sí, profe, perdón que interrumpa. Ay, perdón, discúlpenme. No, pasa que nosotros que estamos conectados en el Meet estamos teniendo un poquito de problemas porque se escucha con muchísimo eco. Y si bien por momentos se escucha bien, no sé si se puede acercar un poquito más el micrófono. Si ¿Dónde puede está ser el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¿En la compu? No sé. No sé. ¿Aquí me escuchan bien? Sí, creo que sí. Y otra cosa, profe, una compa acá puso en el chat del Meet, no tiene micrófono, le quedó una duda de qué sería la zona de exclusión. La zona de exclusión se llama justamente esta pequeña zona en donde el agua está teniendo contacto con un material. Justamente es una zona en donde el agua tiene características diferentes del resto del agua, ¿sí? Se genera como una especie de, sí, como de bandita de contacto. ¿En donde allá arriba? Sí, a ver, profe, bueno. Cuando se acerca a la cámara, creo que es, se escucha un poco mejor. Bueno, entonces me voy a quedar aquí. Dale. Da una, sí. Bueno. Entonces dice, la mayoría de las estructuras que se forman con el agua son transitorias, ¿sí? Eso no significa que no se generen estructuras que puedan perdurar, ¿sí? Dichas formas ayudan a procesos de transferencia de información y señales químicas dentro de la célula. De hecho, esta otra declaración es importantísima porque una de las cosas que nosotros aprendimos en biología, y me parece que todos nosotros, ¿sí?, es que la forma en cómo se genera la comunicación entre moléculas, entre una molécula que es señal y otra que es receptora, es a través del viaje de la molécula
hasta la molécula receptora, ¿no es cierto? O sea, nos imaginamos, por ejemplo, nos tomamos un fármaco, nos imaginamos que se tiene que viajar hasta un lugar en donde es recibido por otra molécula para generar su acción, ¿no? Una de las cosas que implica todo esto de concebir al agua como un medio que tiene estructura, y al tener una estructura particular, se generan fenómenos de asociación e inducción, como lo describe el libro, es que una señal no nada más transmite su información a través de ella misma, viajar de un lado para otro, sino que la reacción misma genera ondulaciones, ¿sí? Genera una señal que viaja en forma de onda y que puede ser recibida en forma de onda por un receptor, ¿sí? Ese tipo de cosas implican. Ya lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Recordemos también la variedad de estructuras de los exosomas y las vesículas extracelulares. De hecho, esto que pasa con el agua nos dice, mira, igual de diversas que son las formas, las estructuras moleculares que puede tener el agua, así de diversas son las formas de las vesículas extracelulares que vemos, ¿sí? El agua puede actuar como un nucleófilo y también como un electrófilo. ¿Qué es un nucleófilo y qué es un electrófilo? Son donadores y aceptadores de electrones. Esto es importantísimo porque la molécula de agua puede donar o aceptar electrones dependiendo justamente de cómo está interactuando con las otras moléculas, ¿sí? Eso me hace pensar igual que en las piezas de Lego, ¿viste? La pieza de Lego puede, digamos, insertarse, digamos, de la parte de abajo o insertarse en la parte de arriba, pero tiene justamente las dos polaridades, ¿sí? Existen pares de electrones libres en el átomo de oxígeno que le permite donar electrones para formar enlaces, lo que es típicamente como actúa un nucleófilo. Sin embargo, también puede actuar como un electrófilo cuando reacciona con el nucleófilo. Es capaz de hacer esto debido a la leve carga positiva de los iones de hidrógeno, debido a la electronegatividad del oxígeno. En esta condición, las moléculas de agua pueden perder un hidrógeno y donarlo al nucleófilo, ¿sí? El agua también actúa como un anfioprótico, lo que describe a una sustancia que puede actuar como aceptador o donador de protones. O sea, no nada más de electrones, sino también de protones. Y de hecho, no sé si se acuerdan de Nick Lane. Y Nick Lane lo que decía es que justamente son los gradientes de protones los que están como en la base del origen de la vida, ¿sí? Es justamente el tener más protones de un lado que del otro, lo que es el motor, sobre todo el motor del ATPase, ¿sí? Bueno, esto es importante considerando el planteamiento explícito de Nick Lane sobre el origen de la vida. Se encuentra en los sistemas en los que establecen gradientes de protones. Él lo apunta a los vientos alcalinos de regiones oceánicas. Él dice que estas cosas ocurrieron, digamos, originalmente ahí en los vientos alcalinos. Y aquí tenemos la evidencia de que esto puede ocurrir también en el agua como una determinada estructura. O sea, con una determinada estructura el agua puede hacer eso, ¿sí? Que es justamente donar o aceptar protones. Como lo plantea Giverny en la noción del protoplasma y de las unidades de nanopartículas. De hecho, esto de las unidades de nanopartículas, él dice que ya en sí mismas, así pequeñitas, que contienen agua y una proteína, es lo que dice. Él dice que por regla debe ser agua, algo de lípidos y una proteína, ¿sí? Es lo que dice. Resultados experimentales sugieren que el agua es un mediador de las interacciones electrostáticas y juega un papel más importante en el ensamblaje biológico. Esto del ensamblaje biológico tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo hace rato, que probablemente no se entendía muy bien, ¿sí? Pero se refiere justamente a esto de crear agrupaciones de moléculas que cumplen una función biológica, ¿sí? Pero aquí dense cuenta, y de hecho lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de Max Henry, que esto no ocurre nada más, digamos, como una relación molecular simple, sino que tiene ahí dentro metido el fenómeno del electromagnetismo. Son
digamos, interacciones electromagnéticas las que tenemos en moléculas. Y como grupos se generan campos electromagnéticos, ¿sí?, que están generando justamente esa asociación. ¿Sí? Y bueno, y sobre todo el coloidal, que justamente en el estado coloidal es lo que hablaba Luis, que es el que predomina en las células biológicas. ¿Sí? El que está en la interfase, que es sutilmente acuosa, en contraste al agua, que es completamente acuosa. Esto significa que el agua está en un estado parecido a un gel, que es lo que decía Luis Balatón. Ya no veo nada más. Entonces, bueno, esto es el agua como una matriz activa, ¿sí? De hecho, vean, por ejemplo, las diferentes estructuras que empezamos a notar, se pueden formar en el agua, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo esto puede tener que ver con lo que llaman la geometría sagrada. Dice, la forma de la molécula de agua promueve la formación de motivos coordinados tetraédricamente, que es en sí mismo, son los bloques de construcción de las estructuras efímeras con 5 o 6 anillos. Estas estructuras tipo anillo crean una buena cantidad de espacio libre dentro de la red, dándole al hielo una menor densidad que el líquido, en el cual los defectos en la red pueden permitir que moléculas invadan dicho espacio libre, ¿sí? Es decir, dentro de la estructura del agua, ¿sí?, se generan como huecos, ¿sí? Y esos huecos pueden ser, digamos, ocupados por moléculas. Entonces, al final las moléculas están ahí como metidas entre toda la estructura del agua, ¿sí? Dice, fundamentalmente la estructura del agua puede ser vista como un compromiso entre redes abiertas, como el hielo, y redes cerradas por el empaquetamiento aleatorio de moléculas de agua. De hecho, eso es lo que se ve en microscopía. Hay como un empaquetamiento ahí, pareciera semidesordenado, por eso dice aleatorio, ¿sí?, pero con claras capas en donde hay lípidos, proteínas, etc., ¿sí?, diferentes. La termodinámica de los solventes en el agua es generalmente gobernada por el balance entre las interacciones entálpicas agua-agua y agua-sólido, enlace de hidrógeno electrostático y de Van der Waals, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos estos 3 tipos de interacciones, ¿sí? Y las consecuencias entrópicas de formar y alterar las relativamente ordenadas redes de enlaces de hidrógeno condicionadas por factores geométricos de las interfaces y posiblemente del microambiente. De hecho, esta parte me interesa mucho que le pongan atención porque el orden que se genera en las moléculas de agua pareciera tener patrones que se repiten, ¿sí? Que son patrones geométricos que se repiten en la naturaleza y están presentes desde las moléculas de agua, ¿sí? Aquí ven, por ejemplo, esta es una imagen que muestra lo que hablábamos hace rato, ¿sí? Donde en un estado gaseoso las moléculas de agua están libres y pueden, claro, pueden expandirse, ¿sí? Pueden, digamos, ocupar mucho espacio. En el líquido, ¿sí?, están un poquito más ordenadas, pero son con cierta libertad, ¿sí? Mientras que en el sólido es una estructura mucho más rígida. Por eso es que esto ocupa un espacio, se expande espacialmente más a diferencia de esto. ¿Sí? ¿Queda más claro aquí esto de por qué se rompe una botella de agua cuando la metemos al freezer? ¿Sí? Y bueno, aquí lo que tenemos son justamente diferentes formaciones, ¿sí? Que además esto puede que lo empecemos a ver de forma estática, ¿no? Y pensemos en la estructura del agua como algo, pero es algo altamente dinámico, es algo que se está moviendo todo el tiempo, ¿sí? Profe, Sí. ¿podemos hablar de una memoria del agua? Claro. Si ahí llegaste como un poco
endpoint de las cosas que vamos a ver con esto, ¿viste? Porque justamente quien plantea originalmente es Jacques Benveniste, que ya ahora hablamos de él. Y Jacques Benveniste básicamente vio que existía la posibilidad de que el agua guardara memoria sobre moléculas que él había puesto dentro del agua, y esa memoria estaba en forma, digamos, de una estructura que toma el agua que representa la molécula que ya no está presente. ¿Sí? Pero esa estructura per se que toma el agua, al tener la estructura de la molécula, puede cumplir la función de la molécula. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer. Aquí básicamente son diferentes. Adelante, ¿me hacías otra pregunta? No, perdón, termine de explicar y después le pregunto. No, sí, seguía adelante, pero yo nada más estaba viviendo yo quería preguntar si esta estructura en el estado sólido es la que se expresa en los copos de nieve. Claro, y de hecho en los copos de nieve ocurre un fenómeno que hemos sido muy negligentes con él. O sea, los copos de nieve tienen una característica muy particular, y es que es muy difícil encontrar dos copos de nieve. ¿Sí? Es como si cada copo de nieve tuviera una identidad. Cada gotito, cada copo de nieve tienen una estructura particular que va a depender de muchas circunstancias, entre ellas, digamos, cómo pasó, por las diferentes capas de la atmósfera, las temperaturas con las que estuvo interactuando, los vientos, qué sé yo. Sé que hay algunas gentes que han hecho experimentos para poder reproducir las mismas condiciones y crear copos de nieve artificialmente iguales, ¿sí? Pero les cuesta trabajo. Pareciera como que hay algo, o sea, sí se pueden hacer copos de nieve que se parecen mucho, preservando muchas condiciones físicas que dan lugar al copo de nieve, pero siempre encuentras pequeñas diferencias. Pareciera que todas las cosas que podemos controlar y tal no son suficientes para explicar toda la forma del copo de nieve. ¿Sí? ¿Cómo buscan el orden? Porque todos tienen una belleza. Sí, aquí lo que hacen en el laboratorio, Patricia, ¿verdad? Silvia, lo que hacen en el laboratorio es controlan, por ejemplo, la cantidad de luz, la cantidad de la temperatura, las vibraciones que hay alrededor, etcétera, pues, ¿no? Controlan un montón de cosas, pero no se pueden controlar todas. Y hay muchas cosas que probablemente no sabemos medir, no sabemos controlar. Pero controlando todas esas tienden a poder hacer copos de nieve muy semejantes, ¿sí? Pero siempre en esos semejantes que ves, siempre ves pequeñas diferencias. ¿Sí? A pesar de que se preservaron las mismas condiciones en uno y otro, ¿sí? Entonces sí tiene que ver con esto. Pero bueno, justamente lo que estamos hablando es cómo esta estructura del agua puede, digamos, integrar dentro moléculas, ¿sí? Y además tiene todo el tiempo se está moviendo, esto es dinámico, todo el tiempo se está moviendo, tiene fluctuaciones, ¿sí? No se mantiene quieto, ¿sí? Bueno, aquí está otra, cómo se ve de diferentes perspectivas. Y bueno, esta me gusta mucho porque justamente aquí, digamos, sería el agua solita, ¿sí? Y esta de arriba sería el agua con las proteínas y las diferentes cosas que se integran dentro de eso, ¿sí? De hecho, por eso quiero que piensen en esto, ahora me regreso, y que piensen en esta imagen que vimos previamente, ¿sí? Ahí se después. Esto es lo que nos habla justamente del cellular crowding o del empaquetamiento celular, ¿sí? Imagínense que todos estos pequeños huecos es completamente agua, y agua con una estructura que va a estar en relación a la interacción que tiene con las moléculas, con las proteínas, los lípidos, el DNA, ¿sí? Y aquí justamente en esta otra imagen lo que vemos es cómo sería la estructura del agua sola,
que preserva una identidad, es más, nada más que aquí ya contiene a todas las proteínas y lípidos, etc. ¿Sí? Ahora, una de las cosas, y esto es probablemente algo de lo que se ha trabajado más, actualmente, digamos, hay mucho reconocimiento en la literatura de la importancia que tiene el agua que rodea las moléculas en la función de esas moléculas. ¿Sí? De hecho, cuando yo estudié neurociencias, me acuerdo que nos decían que los iones tienden a tener moléculas de agua que les rodean. ¿Sí? Y eso explicaba algo que parecía contraintuitivo, y es que hay iones que son más chiquitos que otros, ¿no? Y sin embargo pasan por poros, digamos, los más chiquitos tienen que pasar por poros grandes y los más grandes pasan en poros más chiquitos que los otros. ¿Sí? Dices, ¿por qué? Bueno, lo que explicaban en ese entonces es que las moléculas de agua que rodean a los iones chiquitos crean un, digamos, un ensamble molecular entre el ion y las moléculas de agua más grandote, que el que se crea con un ion más grandote tiene menos moléculas de agua alrededor. Entonces eso explicaba por qué un poro era más grande y el otro era más chiquito, por las moléculas de agua que le rodean. Eso van a encontrar un montón de literatura al respecto. El tema es que esa noción solamente considera que son, digamos, las moléculas o las macromoléculas como las proteínas o los lípidos los que crean una zona que es rodeada de agua. ¿Sí? Y en realidad todo está rodeado de agua. Y todo el agua, como que rodea las proteínas, si bien efectivamente se adapta a una interacción particular con las moléculas, en su conjunto dentro de la célula tiene una identidad. ¿Sí? Profe, o sea que la conductividad es por el agua, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y eso, claro, ese es un tema que es muy disruptivo, ¿viste? Porque le hemos atribuido toda la capacidad de pasar iones de un lugar a otro a la presencia de los canales iónicos, ¿sí? Y lo que decía Luis es que si bien ellos pueden cumplir una función de agilizar el paso de iones tal, de todos modos la membrana no es completamente impermeable, sino es semipermeable, ¿sí? Y esa semipermeabilidad justamente... ¿Los canales iónicos serían por donde pasa el agua? ¿Perdón? ¿Los canales iónicos sería por donde pasa el agua? Claro, es que, bueno, sí, esta parte igual y no la vimos, pero los canales iónicos son proteínas que atraviesan la membrana y que tienen un poro que permite pasar iones del exterior al interior o viceversa, ¿sí? Estos canales iónicos se les ha atribuido como exclusivamente a ellos la responsabilidad de ser los que crean esa permeabilidad iónica entre el exterior y el interior, y es lo que da lugar a los cambios eléctricos, ¿no? Claro, lo que está en contacto con el agua, digamos. Exacto. Ahora, el tema pensando justamente en esta estructura completa que tiene el agua dentro de la célula, que tiene identidad, sugiere que no, o sea, que los canales iónicos podrían ser facilitadores de esos procesos de intercambio iónico, pero el intercambio iónico de todos modos se da porque la membrana no es impermeable, sino es semipermeable, ¿sí? Y eso, digamos, viene de la mano de la idea de que... Por eso permite la absorción de... Exacto. Eso permite... Exacto, o sea, tú tienes... Capaz que es que ahí no escuché bien. Que capaz que... No. Sí, no, lo que pasa es que se escucha cortado. Vuélveme a preguntar, ¿puede ser? Que sí, está bien. No, que eso permite... No, es que no era una pregunta, era como una autoafirmación. Okay. Eso permite que la célula se alimente, digamos, que no sea impermeable la membrana celular, sino que sea semipermeable, permite que acceda a proteínas, lípidos, no sé, lo que conduzca el agua, digamos. Sí, cosas más grandes como las proteínas y tal, me parece que...
Sí, ahí ahí, es por el agua que se conducen estos proteínas, lípidos, etcétera. Lo que no me quedó claro es esos canales iónicos que ustedes decían. ¿Están dentro de la estructura celular o fuera de la estructura celular? están en la membrana, es lo que se ha descrito. O sea, los canales están en la membrana y son los que permiten el paso de iones aguas, porque tú estabas diciendo proteínas, y en realidad lo que estamos hablando es de intercambio iónico, que son, sí, moléculas más chiquititas, ¿sí? Claro, por eso dije que iba a decir una brutada. No pasa nada, ya a mí... Aparte del canal iónico que tiene la membrana, lo que causa el cambio de gradiente en los estados es el agua que pasa a través de la membrana, porque aparte de esos canales siguen pasando iones. Claro, al ser semipermeable significa que, digamos, tenemos a la célula y en la célula lo que tú estás diciendo es correcto. Básicamente los iones que son los que están intercambiándose todo el tiempo, digamos, la base de las dinámicas celulares tienen que ver justamente con el intercambio iónico. Eso hace que se active o se inactive, por ejemplo, una neurona. ¿Sí? Nosotros creíamos o pensábamos que ese intercambio iónico se daba exclusivamente a través de los canales iónicos, ¿sí? Y parece que parece que ese intercambio iónico puede ocurrir de forma en donde los canales no necesariamente sean los únicos responsables. Pareciera que ellos son como facilitadores. Yo como lo veo actualmente es que los canales pueden funcionar como una especie de sistemas de conductancia, o sea, donde incrementa la conductancia del ion, pero de todos modos los iones tienden a estar moviéndose, ¿sí? La célula insiste en sacar el sodio y meter potasio, y el ambiente insiste, por el gradiente de sodio, insiste en meter sodio dentro de la célula, ¿sí? Entonces, parte del juego del juego de la vida es esta identidad que tiene la célula de seguir sacando el sodio, y lo saca sin necesidad, de acuerdo a lo que dice Hilbert Link, de la participación de la bomba sodio-potasio. Para Link hay que revisar toda la literatura en relación a la bomba sodio-potasio porque no hace sentido en términos del cálculo. Puede que exista algo como que facilita, pero por sí sola la célula es capaz de sacar el sodio. Serían como puertas más grandes, claro. Exactamente, los canales serían como puertas más grandes por donde pasa más fácilmente un ion de un lado para el otro. Probablemente la bomba sodio-potasio sea lo mismo, en donde se ayuda de la bomba sodio-potasio, pero el mecanismo es algo que está presente en todo el citoplasma. Gracias por aclararlo, porque tú lo entendiste bien. Yo estaba cantinfleando, qué sé yo. Claro, bueno, es que justamente esa es la visión canónica, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la visión canónica, justamente, que tú tienes una membrana de fosfolípidos, ¿sí? Que es impermeable. De hecho, eso es de las cosas así muy tácitas que nos transmiten, ¿no? Y nos dicen que justamente las proteínas que están ahí metidas dentro de la membrana son las responsables de hacer este intercambio iónico. El intercambio iónico es importante porque es la base de la dinámica funcional de la célula, depende de eso. ¿Sí? De la misma manera que hablábamos del gradiente de protones. Nosotros nos mandamos químicos en nuestro cuerpo, dígase. O sea que si nosotros nos mandamos químicos en nuestro cuerpo, dígase drogas, toda esta química cambia y llega a lo que se le ocurre a la célula modificada, ¿no es cierto? Sí, mira, te lo voy a poner así. Le estoy intentando encontrar como utilidad para entender, para lograr comprender lo de la neuropsicología, o en realidad cuando me anoté al taller era lo que me interesaba. Sí. Entonces, eso, digamos, como químicamente esto, ¿cómo lo asocio a lo psicológico, digamos? Bueno, ahí te voy. O sea, porque lo que me estabas comentando me hizo recordar cuando hablé con Roberto Stock, que era el investigador que me hacía falta recordar. Roberto Stock
que es el que era amigo de Luis y le transmitió todo esto de Hilbert Link, Roberto trabaja con la estructura tridimensional de las proteínas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que él sabe es que la estructura en 3D de una proteína, ¿sí? La forma que tiene en 3D es fundamental para su función, ¿sí? Y lo que él ve es que justamente pequeños cambios inductivos, como los de los que habla Lick, estos de pequeñas interacciones, hacen que el agua que está alrededor de la proteína cambie la conformación de la proteína, ¿sí? Entonces, estos cambios conformacionales de las proteínas son muy dinámicos y dependen directamente del agua que les rodea, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estudiamos los efectos farmacológicos de un fármaco en el laboratorio, generalmente tenemos condiciones constantes en las cuales están las proteínas a las que estudiamos. Generalmente las sacamos o las aislamos y buscamos ver la interacción entre el fármaco y la proteína de forma aislada. Y entonces asumimos una estructura tridimensional X para esa interacción, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, este fármaco interactúa con esta proteína, pero no estamos tomando en cuenta que dentro de la célula la estructura tridimensional es altamente dinámica y justamente cambia dependiendo de los cambios en la estructura del agua, ¿sí? La estructura del agua que le rodea. Entonces, cuando eso nos lo transmitió Roberto Stock, yo lo que le dije, bueno, es que esto cambia completamente las nociones que nosotros tenemos de farmacología. Y él lo que dijo es sí, efectivamente. O sea, la farmacología que hoy en día tenemos es una farmacología que desafortunadamente ha sido negligente de entender que la estructura de la proteína tridimensional es determinante para su interacción con otras moléculas, incluyendo los fármacos. Entonces, todos los fármacos que nosotros nos tomamos, yo estaría, digamos, casi dispuesto a apostar una buena lana por decir, claro, que el efecto principal que tienen esos fármacos tiene que ver más con lo que pensamos que hacen que con lo que realmente hacen. Totalmente, el efecto placebo. Y ese hemos sido re negligentes, le damos re poca bola porque siempre, digamos, en farmacia lo más, digamos, halagüeño para tus investigaciones es que el fármaco tenga un efecto muy notable, ¿viste? Más notable que el efecto placebo. Entonces, no sé, eso genera muchas sospechas de cómo hemos venido haciendo la ciencia. Capaz que dependa qué fármaco, porque si es un fármaco por ejemplo, yo tomo un fármaco, ¿no es cierto? Sí. Y si no lo tomo, me doy cuenta de que no está cumpliendo su función porque mi cuerpo empieza como a sufrir los efectos de la falta de ese fármaco. Sí. Bueno, a ver. No sé hasta qué punto todos son placebos. Debe haber. De hecho, justamente. Claro, lo que te pregunta aquí, Silvia, perdón. Lo que te pregunta, lo que dice Silvia es qué pasaría si te dan un chocho y crees que es el mismo fármaco. Y en mi caso yo me daría cuenta porque afectaría a mi sistema inmunológico. Si me dan un placebo, mi cuerpo puede ser tomado por qué sé yo, se me bajan las defensas y un resfriado. No, escúchame, eso suena como un reto experimental, ¿no es cierto? Hay que ver, ¿no? Hay que probar, porque, escúchame, esto me hace pensar mucho, ahora que estabas contestando, me acordé que hacíamos nosotros allí en Querétaro una cosa que le llamamos el Club del Vino, ya se imaginan, bueno, básicamente... Claro, hay fármacos que son placebo, depende en qué... Que digo que justamente el fármaco que yo estoy tomando en algún momento fue cuando estuve en etapa experimental, a algunos pacientes le tocaba un fármaco placebo, digamos, que no tenía efecto, de hecho. Bueno, a ver, déjame transmitirte esto que les quería contar. O sea, cuando hacíamos el Club del Vino, lo que hacíamos, cada quien llevaba una botella de vino tapada, ¿sí? Nadie podía ver qué etiqueta tenía y tal.
Y entonces éramos como 4 o 5, y entonces abríamos una botella y luego entre todos elegíamos por número cuál era la más buena, ¿no? Lo que me da mucha risa es que una vez nos pasó que llevamos 2 botellas iguales, ¿no? Y la primera que se probó recibió la más alta calificación, y la segunda que se probó de la misma botella recibió la más baja. Y claro, lo que pasa es que habían pasado varias horas, qué sé yo, tanto en las condiciones mentales como en lo que habíamos comido era diferente, pero uno era un contraste impresionante, pues, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto cómo vamos a responder, ¿viste? Ahora, yo lo que pienso en el caso de la farmacología en general es que definitivamente tienen efectos biológicos los fármacos, ¿sí? Los sentimos, ¿no? Incluso te fumas un pucho y sientes el efecto del pucho, ¿no? Me parece que justamente son esos efectos que experimentamos en nuestra experiencia subjetiva los que probablemente los asociamos con estar bien o estar mal, sentirnos bien o sentirnos mal, ¿sí? Hoy en día un poco lo que nos hace falta es entender cuál es el papel justamente, y esto nos involucra a todos como psicólogos, cuál es el papel de las representaciones mentales que tenemos de cómo nos sentimos en justamente esa respuesta que tenemos a los tratamientos. ¿Sí? Lo entendemos re poquito, ¿sí? Porque lo que hemos entendido en relación al efecto placebo ha sido fundamentalmente entender que el fármaco tiene un efecto mayor que el efecto placebo y entonces a partir de eso se aprueba. Pero entender el efecto placebo per se no lo hemos hecho con el detalle y la sistematización que se requiere, ¿sí? Porque a veces podría ser incluso más halagüeño, ¿no? Si yo te digo, vas a estar bien y te pones bien, bueno, joya, ¿no? Pero bueno, es todo un tema esto de la farmacología, pero me parece que hay mucho que corregir. Antes de que continúe, ¿le puedo compartir algo? Por supuesto, sí. Porque me acuerdo que el año pasado, cuando tuvimos esta clase, yo me quedé como preguntándome para qué me servía a mí saber todo esto de la estructura del agua, y me acabo de acordar, que me hace sentido. El tiempito que yo estuve en Suiza, que le conté el otro día, fui a un laboratorio desestimé totalmente lo que estaban haciendo porque no lo entendí, que lo acabo de entender y por eso me acabo de acordar, donde estaban desarrollando un método de diagnóstico donde a los pacientes se les extraía muestras de sangre y se observaba la estructura cristalina del agua dentro de la muestra de sangre, y a partir de eso te decían, según la información de la estructura del agua en tu sangre, a qué enfermedades eras propenso genéticamente. Wow. Yo le perdí el rastro a esa gente, porque en ese momento dije que iba a guardar información. Pero no sabes. Y acabo de entender, habría que ponernos a ver. Pero ¿sabes quiénes son? Porque habría que buscar sus trabajos. No, pero puedo preguntarle a la gente con la que le en ese momento, porque me acuerdo que fue un chico el que sugirió que fuéramos al laboratorio a conocerlas, porque era una mujer la que estaba desarrollando este método de diagnóstico, y que estaba en medio en ese momento, me acuerdo que no quería compartirle el método a otras personas, como que tenía mucho miedo de que se lo fueran a chorear. No de que se lo fueran a chorear, sino de que fueran a compartirlo en cualquier cosa, digamos. Y nada. Pero estaría bueno que averiguaras, porque eso está... Lo que me acuerdo que sugería era que de acuerdo a la forma tridimensional y geométrica que tomaba la molécula de agua en la sangre de cada uno de los pacientes, le daba a ella información genética a que eran más propensos. Está re interesante. De hecho, a ver, esto de que el agua tiene una estructura geométrica tridimensional es algo que no lo podemos negar, ¿sí? O sea, la tiene y tan la tiene que por eso se nos rompen las botellas de agua que metemos al freezer, ¿sí? Porque ahí adquiere justamente esa estructura tridimensional de una manera más ordenada, ¿sí? Más ordenada de tal forma que incluso los espacios por dentro de las moléculas son más grandes, ¿sí? Ahora, justamente todo esto de lo que puede pasar en los líquidos que forman parte de nuestro cuerpo, como la sangre fundamentalmente, lo entendemos re poquito, ¿sí?
Lo que entendíamos un poco con el trabajo de Bechamp es que se formaban estas microcimas, que son como agua estructurada que ya tiene, digamos, serían como las nanoparticle units de Link, ¿no? Son estas pequeños, digamos, esferas de agua que contienen proteínas, ¿sí? Que se están moviendo, ¿sí? Y hay toda una literatura medio reciente de gentes que han visto cómo las microcimas están presentes de una manera diferente en condiciones de enfermedad, en condiciones de salud. Pero es una literatura que no está aceptada científicamente porque la consideran así como pseudociencia. De hecho, esa pseudociencia está interesante porque justamente creo que ya les había mencionado que en Estados Unidos se prohibió hacer estudios de sangre viva con esas metodologías que permitían ver las microcimas, con las metodologías de campo claro y campo oscuro. ¿Por qué prohibirlas? Yo no sé. O sea, pero lo prohibieron y asumieron como que eso no se debía hacer ni siquiera en el contexto de un laboratorio. Yo no entiendo por qué, o sea, porque de repente, digamos, crear prohibiciones de métodos de obtención de conocimiento se me hace una locura. El que no creas mucho en ello por el método, bueno, es otra cosa. Pero prohibido. Claro, pero está prohibido. De hecho, tengo ahí el documento, se los puedo enseñar. Entonces, bueno, no sé. No sé, pero justamente sí tenemos que empezar. De hecho, yo les quiero sembrar esa semillita. No se queden con estudiar la biología en los muertos, que es lo que hicimos durante años todos nosotros. Hay que empezar a estudiar la biología en vivo, ¿no? Y eso de justamente la sangre, al parecer la sangre tiene la particularidad de darte información acerca del estado de salud general, ¿sí? O sea, bueno, no sé, pero sería que el agua, entonces, no sé si es como que solo por la geometría de lo que sale a yo, por ejemplo, es lo que se propensó, o puede ser también, como lo que está poniendo, que el agua también tiene una identidad y también eso influye a que... En donde tiene una identidad, Constanza, ¿verdad? Sí. En donde tiene una identidad, Constanza, es dentro de la célula. Dentro de la célula es todo el protoplasma lo que va a tener una identidad y va a interactuar de manera, digamos, particular con cada una de las moléculas con las que interactúa, proteínas, lípidos, etc., ¿no? Ahí se va una... Y de hecho, tan interactúa de una manera particular que si tú quitas la molécula, un poco la idea es que queda grabada la información de esa molécula ahí en el agua, ¿no? Ahora, si eso lo extrapolamos al bulk water, el bulk water tiende a estar, digamos, en un estado desordenado, pero se puede ordenar con el contacto con materiales, minerales o pueden ser incluso proteínas biológicas, ¿sí? Pero justamente ese contacto parece que también le puede dar estructura al bulk water. Pero como les digo, que nos comentaba Luis, tiende a eso ser muy dinámico y a cambiar rápidamente. Existe la posibilidad de que el agua, digamos, corriente, que tiende a estar en contacto, digamos, con los minerales y está moviéndose continuamente, guarde parte de esa información, ¿sí? De esa información de contacto. Y esa información de contacto, como tiene una estructura geométrica, en principio, y esto es en principio nada más, es lo que pensamos, no es necesariamente algo que tengamos claro, podría tener la posibilidad de organizar más fácilmente vida que el agua que está completamente desordenada. ¿Sí? Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me hacen sospechar mucho de que eso puede ser cierto es que hay gentes que han construido aparatos para reestructurar el agua. De hecho, yo les cuento con toda honestidad lo que yo conozco. Hay un grupo de gentes que están en Quebec, que son la familia Exelex, la pareja, bueno, el señor y la señora Exelex, con quien trabaja Guy Brulos, que los conozco a todos excepto al marido que se murió antes de que yo los conociera. Y ellos desarrollaron un sistema que se llama el Hexaedron 999, que de hecho yo lo instalé aquí en Córdoba. Y ese provee de agua estructurada a partir de un sistema que hace que el agua pase a presión por una especie como de filtro, en donde adentro hay un cuarzo
y entonces pasa, digamos, muy rápidamente y la presión genera una especie de efecto, ¿cómo se llama? Piezoeléctrico. Que de hecho, ese efecto piezoeléctrico lo que hace es como que le da un choque de electricidad, probablemente tenue, pero importante, al agua. Entonces, bueno, esa agua, lo que vieron ellos, ¿sí? Lo que vieron la gente de Quebec, es que es agua que tiene una muy alta complejidad que se puede ver justamente con la presencia de biofotones. ¿Se acuerdan que hablábamos de los que se podían ver con el microscopio de Naesen? De hecho, ellos tuvieron contacto con Naesen y vieron el agua con biofotones producida por este aparato que se llama el hexaedro 990. ¿Qué está haciendo exactamente? No lo sé, porque no se ha estudiado adecuadamente, y un poco la idea con la gente del INTE es instalar un aparatito de estos. Espero hacerlo en esta o la próxima semana, para que ellos lo empiecen a estudiar en plantas. Pero algo que yo empecé a ver en casa, que era muy loco, es que las plantas que están en agua del hexaedro se mantienen vivas por 10 días, por ejemplo, ¿sí? Nada más en el agua del hexaedro. Tú pones, por ejemplo, una plantita de menta o algo así dentro del agua del hexaedro y se mantiene viva como 10 días, se mantiene re bien, mientras que en el agua común se te empiezan a pudrir a los 2 o 3 días. Entonces, no sé, estas mismas gentes lo que han visto es que en lagos que tienen, digamos, el fenómeno de la eutrofización, que se debe a la presencia de alta cantidad de nutrientes, lo que ellos logran justamente al pasar el agua por el hexaedro es crear zonas de baja eutrofización, y yo lo que platicaba con ellos es que pienso que en esas zonas, si no hay eutrofización es porque no hay la predominancia de las cianobacterias. Y no hay el alimento de las algas, por eso no está verde. Y si eso pasa, entonces de alguna manera el agua reestructurada debe de, no sé, propiciar una diversidad diferente de microorganismos, qué sé yo, no sé qué hace. Pero algo raro pasa como propicio para la vida, pues, ¿no? ¿Se acuerda la otra noche que le conté que yo hice una tesis sobre cómo se desarrollaban las plantas al tener agua mezclada con distintos metales? Ahora, sí. Y cuando hice, obviamente yo no lo hice en un laboratorio, sino lo hice con una médica que me orientaba en la investigación, no pude observar efectivamente qué pasó, pero sí cambió la estructura de las plantas de acuerdo al tipo de metal. Yo usé 28 plantas iguales, por supuesto, para que el efecto no dependiera de la planta, y de acuerdo al metal, es una planta que se llama briófilo, que normalmente tiene 4 hojas, y todas las especímenes, por ejemplo, que regué con plata, desarrollaron 2 nada más. Entonces, de acuerdo al metal que yo ponía trazas en el agua con la que regaba la planta, cambiaba la estructura en la que se desarrollaba. Yo no sabía que habías hecho eso, Cere, pero no me habías contado. Sí, Está re bueno. lo conté el otro día en la cena. Ay, yo ni... No les conté los resultados, lo conté. Claro. O por ejemplo, las plantas que regué con trazas de oro quedaron bajitas, y las que regué con mercurio crecieron como unos metros en un periodo de tiempo. Entonces, Y estos eran trazos, o sea, ponías poquito del era mineral. así, o sea, eran preparaciones de metales ya en trazas o en coloides, Sí. y eso diluido, más diluido en laboratorios, eran menos que trazas, eran menos que una parte por millón. Está hermoso porque se parece al trabajo de Berenice que vamos a ver. Y ahora todo me hace más sentido. O sea, yo en ese momento mi investigación fue, miren, que te hice esto, el resultado fue esta planta que se así. Pero está hermoso lo que estás diciendo Pero y evidentemente la pura, porque también recién te mostrabas esta imagen de que al estar el agua en contacto con un metal cambia su disposición de iones. sí. Y eso se mostraba en el exterior. O sea, yo no analicé estas plantas en un laboratorio, pero todas crecieron de acuerdo a el metal que tenían en el agua. Está buenísimo porque, bueno, a ver, una de las cosas que les quería transmitir que tiene que ver con esto, ¿sí? Es que les va a sonar medio tonto, pero por ejemplo, el chile que uno consigue en México, ¿sí? Te puedes traer las semillitas, allá pica de una manera particular, ¿no? Me las he traído aquí a la Argentina y Germán, que es mi cuate que trabaja en el INTA, el que va a instalar el hexaedro en su laboratorio, las ha sembrado en su casa y crecen re bonitas las plantas, también salen los chiles, ¿verdad?
pero no pican, ¿sí? O sea, o pican re poquito, ¿viste? No tienen el picor de lo que tienen, digamos, esos mismos chiles en México, ¿no? También he notado que, por ejemplo, los chiles habaneros en México hoy en día no pican tanto como picaban hace años, Por la ¿no? formación del agua. Claro, el tema es que justamente esto que está diciéndose, ¿sí? Tiene que ver con lo que estamos charlando hoy, y es que los minerales son fundamentales para transmitir la información al agua, y esa información del agua va justamente a la información del ser vivo que están alimentando, a la planta, al ser humano, etc. Entonces, muy probablemente eso, digamos, tiene una relación. Yo me acuerdo que los granjeros franceses en algún momento me comentaban que ellos tenían zonas en donde sabían que la vid iba a salir así como súper, ¿no? Y otras zonas en donde la tierra no era propicia para el vino. Re interesante, porque en realidad la planta es exactamente la misma. En términos de información genética, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero por alguna razón, ¿sí? La tierra tiene una función importante. Altura. Sí, pero justamente lo que en la tierra le provee a la planta son minerales y las características que tiene el agua que pasa por esos minerales. Y sí, también la altura tiene mucho que ver, pero hay adaptaciones como mucho más rígidas de las plantas, pues, ¿no? Hay plantas que no se dan alturas muy altas, o al revés, hay plantas que por ningún motivo las vas a poder traer acá. Por ejemplo, yo tengo un orocebil que le cuesta trabajo vivir conmigo, pues es una planta de los Andes, ¿sí? Que les conté que es esta que se abre y se cierra con la luz, ¿no? La verdad es impresionante el orocebil, yo lo amo. Yo creo que solamente por eso quiere seguir conmigo, pero el tema es que le recuesta, ¿sí? Los cambios, y entonces anda renovando hojas a cada rato, ¿viste? Porque está más acostumbrado a la altura. Pero, o sea, eso también es cierto. Pero aquí, digamos, regresando a lo que es el tema de hoy, pareciera que el agua, como dice Cere, dependiendo de los minerales con los que tiene contacto, y puede ser trazas, como vos decís, ¿no? Pequeña cantidad de información es suficiente para proveerle una característica particular del agua que va a alimentar a la planta, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, esto de la reestructuración del agua... Sí. ¿Ya estamos aquí? Ah, sí, 3 minutos. Y vamos por la página 15. Bueno, sí. Bueno, esta es otra imagen. ¿Tú querías decir algo? No, que a esto agregarle, no sé si usted escuchó las investigaciones que hizo pues, con el agua. O sea, ¿te refieres a este que fotografiaba los copos de nieve? También hizo eso, pero no. ¿Masaru Emoto? Masaru Emoto. Bueno, a ver, yo personalmente, y eso se los transmito con honestidad, a mí me encanta el trabajo de Masaru Emoto, pero es extremadamente criticado porque no era ni médico, ni científico, ni nada, ¿sí? Era, creo que, periodista que de repente, muy aficionado a la fotografía, se puso a tomar fotos. Yo personalmente pienso que eso debemos de retomarlo como un ejemplo de algo que debemos de investigar, ¿sí? En la ciencia común eso no tiene nada de seriedad, ¿sí? Yo por eso, de hecho, no lo traigo aquí con ustedes, pero tiene que ver con esto de la estructura del agua. Y él lo que dice es que justamente las emociones de nosotros pueden impactar en el agua que estamos consumiendo. Y de hecho, claro, ahí nos vamos a ir un poco al carajo, pero... Realmente es como nosotros podemos regular nuestras aguas. No, sí, mira, a ver, de hecho te lo cuento así. Yo les hablo con honestidad y les digo dónde está un lado y dónde está el otro, pero me refiero a qué es lo que puede uno encontrar en la literatura científica y qué es lo que no. Esto... El científico podrá decir lo que quiera, pero uno lo puede comprobar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con que seguramente nuestras propias emociones impactan en las características del agua que tenemos. Sí, pero a ver, bueno, el tema es este. O sea, lo que te quería transmitir es esto. Este rollo de la reestructuración del agua con el hexaedro, ¿sí? El mismo cuate que lo diseñó, de hecho, les cuento, porque esta es la realidad.
ellos cuentan que ellos se obtuvieron ese diseño del hexaedrón por una canalización. ¿Se han oído hablar qué son las canalizaciones? De que esto en los viajes espirituales y tal, de repente les llegó la información y lo diseñaron. Entonces, bueno, fue así, esa es la historia. Ahora, lo que él decía, dice, es que no es necesario el hexaedrón lo vendo porque la gente no sabe cómo reestructurar el agua con sus intenciones. Eso decía él, ¿sí? Entonces, bueno, qué sé yo. Eso está por ahí. Pero el tema es justamente nuestras emociones pueden jugar un papel muy importante. Pero definitivamente, digamos, el agua que podemos nosotros extraer de la naturaleza tiene más probabilidades de tener estructura propicia para la vida que el agua de las cañerías, bueno, de las tuberías que nos alimentan a nosotros. De hecho, les voy a mostrar después unas imágenes de cómo algunas gentes muestran el agua, la estructura del agua de las tuberías, a diferencia del agua reestructurada. Pero, bueno, lo vemos si quieren en el juego. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más, chicos? Profe. Ya, las viñetas ya las tengo preparadas, no sé si no las subí. A ver, para sí vamos a hablar de eso. Ayer los estuve esperando, queridos, a todos, porque les di repaso y nadie se presentó, excepto el Mati. Sí, no importa. Más allá del reproche de mi ego. ¿No era mañana, profe, el repaso? No sabía. Para escuchar. Mañana podría también darles repaso, nada más que tendría que ser un poquito más tarde, a las 11, no sé si pueda. ¿Sí les parece de la mañana? A las 11 de la noche ya no estoy. Profe, ¿puede ser virtual el repaso por Meet? Mañana y el viernes, para que tengan suficientes espacios para repasar, ¿sí? O sea, les ofrezco uno mañana, pero los dos tendrían que ser a las 11, porque el viernes tengo una cita con la nueva escuela de la Mati, y mañana ya no me acuerdo, pero también tengo algo que hacer la mañana. Entonces, creo que está con la Mati sobre todo. Pero bueno, a las 11 nos podemos ver, ¿les parece? Profe, bueno, entonces, yo hoy me encargo de subir las viñetas que me faltaron y les cuento una cosa. Todo esto que vemos del agua, lo vamos a ver nada más por interés de nosotros, no va a venir en el parcial, ¿sí? Voy a incluir en el parcial lo que vimos hasta la clase pasada. ¿Sí? Que tiene que ver con evolución. ¿Sí? ¿Les parece? Así no los saturo de información. Bueno, ¿alguna otra duda? Los fotografías, apúrense, chicos, escúchenme. Si necesitan ayuda con la motografía, gestionen una asesoría conmigo en el momento en el que quieran. Nada más cosa que coordinemos. ¿Sí? Entonces, hay que apurarse porque, bueno, ya se nos viene el final. ¿Sí? Trágico. O sea, después sí. El archivo donde se están inscribiendo y los que estén inscritos ahí van a ser los que vamos a poder evaluar. Y respecto a eso, una vez que tengan el grupo completo, escríbanme, así coordinan horarios su grupo conmigo, que me consulta Víctor, y pueden organizar reuniones si necesitan ayuda con bibliografía o con lo que sea del desarrollo. Totalmente, sí, o sea, cuenten con nosotros para ayudarles a conseguir bibliografía o entender algún tema que no estén entendiendo para sus monografías. Sí, no se trata de ponerlos en chinga, como dicen en México, sino de darles otra alternativa para aprender todas estas cosas que estamos viendo. ¿Sí? Estaba leyendo una compañera que puso en el grupo que cuando decíamos las instrucciones, ya desde el principio del cursado en el drive las instrucciones de cómo es el trabajo, las páginas, el tipo de trabajo, todo desde el principio. Cualquier duda, sí, escriban y empiecen cuanto antes. Son hasta ahora, creo que 35 grupos. 35 grupos que van a querer coordinar una reunión contigo en el proceso cuanto antes. Claro, cuanto antes mejor. Sí. Bueno, y había una pregunta en línea. Sí. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Los repasos no podrían ser todos por Meet porque mejora la calidad del audio, si no es híbrido. Sí, totalmente, sí. No pienso venir todos estos días a la facultad, pero además claro, es todo un trámite porque eso de sacar
salón para poder dar clases. Como no estuve viniendo una parte presencial, me sacaron el auditorio, entonces ahora tengo que venir a pedirles de favor que me asignen un aula como corresponde, qué sé yo. Pero bueno, sí, por mí nos vemos. Es más fácil gracias, para profe. Sí. Profe, yo quiero decir algo. Dale, adelante. Quería agradecerles. Cada clase, la verdad que a mí me aportó muchísimo. Yo no tenía idea casi de nada y es impresionante cómo imparte el conocimiento, pero de una forma que es como atractiva. Así que, Ay, qué linda, gracias. Yo les agradezco a ustedes porque yo me siento, sí, realizado en mis propósitos espirituales dándoles las clases a ustedes. Así es que gracias. Gracias a Profe, todos. una pregunta. Mañana en el repaso, ¿se graba? Porque yo tengo un parcial mañana. Sí, no sé. Te digo no sé porque mi cuenta de Meet no la pago. Solamente si la pago puedo grabar, es así, ¿no? La que está paga es esta. Entonces, lo que podríamos... Sonia, ¿tú nos podrías ayudar a grabar los repasos? Pero es que así les escribo acá mañana el repaso virtual a las 11. Ajá. Sí, en el mismo link de siempre. Bueno, ahí le pregunto a Sonia si no puede hacer la gauchada. Si no, bueno. Chao, nos vemos, hasta luego. Chao, gracias, profe. Gracias. Chao. Sí. Claro, pero el efecto placebo no es malo, es bueno. Y el tema de la energía ya lo habíamos hablado un poco en clase, pero lo que es que hemos sido muy negligentes en ciencia con el tema de la energía. No sabemos cuál es esa energía, no la hemos caracterizado. Pero de que debe haber alguna energía, lo decía Schrödinger y un montón de ejemplos. Entonces, esto que se maneja en el Reiki tiene sentido, y lo único que le hace falta es ser estudiado sistemáticamente por la ciencia. Pero, digamos, lo que tú puedas experimentar y sientas desde tu experiencia subjetiva, que te hace perfecto, ¿sí? Mira, fuerza. Después venía a dormir con eso. Mira, yo creo que la respuesta más justa y elocuente es cómo funcionan las moléculas de agua que influyen en Sí, una por eso sangre. mismo me hizo pensar. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Dale, venimos.